En este momento la IA no es sencillamente una innovación tecnológica, sino que es una arma. Lo que realmente se pretende es la supremacía económica y la supremacía militar. Carme Artigas es una de las voces más autorizadas en inteligencia artificial y transformación digital. Con más de 25 años de experiencia, fue secretaria de Estado de Digitalización e IA de España y copreside el Consejo Asesor de IA de la ONU. Desafía abiertamente la agenda de Silicon Valley. Esta película que nos dicen es que te estás perdiendo algo, pero cuando Chuck me dijo, no voy a desplegar la versión X de las gafas, por eso what. O sea, si tú no quieres cumplir con la IA, vendrá el chino con la alfombra roja. Nadie que pretenda la supremacía económica del mundo puede sobrevivir sin el mercado europeo. ¿Cuándo aparece la gran oposición contra la IA? Cuando tú preguntas por transparencia y te niegan la transparencia, la pregunta es, ¿qué estás ocultando? Europa ha perdido la batalla por la narrativa. Y lo peor es que los europeos nos estamos creyendo que Europa frena la innovación, que en Europa regulamos la IA. Y perdona, en Europa no se regula la IA. Regula los casos de uso de riesgo. Pero es que la narrativa es tan bestia que no solamente Europa no regula la IA, sino que en Estados Unidos hay 150 leyes de la IA. Cuidado porque estamos destruyendo la clase media. Y yo estoy preocupada porque ya si desaparece el junior, nunca vas a poder ser un senior. Ahora la gente está diciendo, mira, voy a poder echar a 150 programadores porque voy a tener 150 agentes de la IA. Y no solamente necesitaré a un senior programmer, que es lo que sabrá si eso está bien hecho o mal hecho, ¿vale? ¿Y cómo llegas a senior ahora? Estamos ante la mayor oportunidad de la historia de las últimas décadas, gracias a la inteligencia artificial, para llegar a ese éxito, si quieres llamarle. Absolutamente. Las empresas pymes ya no tienen problemas de tamaño. Una pyme puede competir a nivel global. Y la única ventaja competitiva que va a tener una empresa respecto a otra van a ser los datos únicos que tú tengas y la inteligencia única que seas capaz de extraer de esos datos. Gracias a todos vosotros, este podcast se está convirtiendo en el referente de habla hispana de inteligencia artificial. Y eso es porque básicamente traemos a invitados cada vez más importantes que aportan más valor a la comunidad de inteligencia artificial y vosotros lo agradecéis viendo estos vídeos. Esta semana hemos conseguido poder sentarnos con una de las personas que más impacto ha tenido en el mundo de la inteligencia artificial. Y lo hemos conseguido porque estamos en el DES, el evento de Málaga, en el que hay una cantidad de personas del mundo tecnológico que no es ni normal. Un evento internacional con el que por fin hemos podido combinar agendas con esta persona. Se trata de Carme Artigas. Carme Artigas ha sido la persona que ha liderado la creación de la Ley Europea de Inteligencia Artificial y básicamente ha sido una de las personas con más impacto en lo que está pasando. Alguien que se sienta normalmente con los grandes lobbies a negociar lo que va a pasar en el futuro de Europa. Hoy vamos a hablar de por qué la inteligencia artificial es algo que hay que tener en cuenta, vamos a hablar de cómo os va a afectar y vamos a verlo con ella, con la persona que más impacto ha tenido en la última década en la inteligencia artificial en Europa. Carme, muchísimas gracias por hacernos un hueco, porque sé que tu agenda, además aquí en el DES, vamos un poco todos a tope y te lo agradezco muchísimo porque hacía mucho tiempo que tenía ganas de hablar contigo. Pues muchas gracias por invitarme y también encantada de estar aquí. Oye, antes de empezar y meternos ya en más materia, porque tú eres una de las personas que más ha hecho por la inteligencia artificial, creo que, vamos, posiblemente del mundo, así que por mi parte te quiero agradecer también esa parte, pero antes de meternos en la parte más técnica, cuéntame tú a nivel personal, como persona, ¿cómo ves la inteligencia artificial? Tú decías, en los últimos 5 años de mi vida he estado trabajando en la inteligencia artificial desde el ámbito público, pero vengo trabajando en la inteligencia artificial desde el 2006, ¿no? Cuando monté mi propia compañía sobre Machine Learning, Big Data, justo en el momento donde salía esta innovación tecnológica. He tenido el privilegio de ver cómo nacía pues esa ola tecnológica desde el principio y cómo se ha ido articulando, digamos, el equilibrio de poder entre pues, los que desarrollaban la tecnología, los que la aplicaban. Y estamos en un momento, yo creo, donde la IA es madura de nivel tecnológico, pero que la tecnología cambia el equilibrio de poder para siempre. Y en este momento la IA no es sencillamente una innovación tecnológica, sino que es una arma para los países, para una batalla que se pretende tener pues con la excusa, yo diría, de la supremacía tecnológica. Lo que realmente se pretende es la supremacía económica y la supremacía militar. Y ahí estamos en ese momento que para mí es un punto de inflexión donde la tecnología, y yo soy una gran convencida, puede aportar grandes ventajas a la humanidad, grandes ventajas, solucionar problemas que nunca hemos sido capaces de solucionar, desde los ODS a pues, enfermedades que van a desaparecer para siempre, pero que lo triste es que quizá nadie está priorizando esa aportación de valor a la humanidad porque hay otras batallas de poder
porque esta tecnología está concentrada en muy pocas manos. Pero en cambio la gente de a pie, la gente de la calle, el mensaje que les llega es que ChatGPT es una herramienta, que es útil, que yo siempre intento decir que tenemos que empezar a ver que ChatGPT no es una herramienta, sino que va a ser infraestructura y tenemos que compararlo pues, con cosas como la electricidad. Pero ¿tú con qué compararías el impacto que va a tener la inteligencia artificial en la sociedad para que la gente pueda tener un ballpark de qué estamos hablando? Es un cambio de paradigma, es como cuando llegó la revolución industrial y cambió la economía y la sociedad. ¿Por qué cambia la economía y la sociedad? Es decir, para mí la inteligencia artificial y sobre todo la inteligencia artificial generativa tiene unas características únicas que nunca otra tecnología ni otra ola tecnológica ha tenido antes. En primer lugar, afecta absolutamente a todos los sectores de actividad y a todos los sectores industriales, incluso a sectores que hasta ahora no habían sido tocados por la tecnología, como son las industrias creativas. Diríamos, la creación era algo que era inherentemente humano y todas las revoluciones tecnológicas anteriores no habían llegado al mundo de la creación. Por lo tanto, es una característica única de esta revolución. Dos, no solamente afecta a los medios productivos y por lo tanto a la economía, sino también afecta a la sociedad, a la percepción de la realidad por parte de la sociedad, a los principios y valores de las creencias, a la posibilidad de que yo te engañe, que yo te manipule, que yo te mienta y que tú tengas una duda razonable sobre los valores democráticos o sobre los derechos fundamentales, que es lo que estamos viviendo ahora. Pero luego tiene otra tercera característica, que es la única tecnología que puede seguir evolucionando sin agencia humana. Y esto no lo había conseguido ni la bomba nuclear, ¿no? La energía atómica necesita una persona, necesita un reactor nuclear, necesita tener acceso a un material que es muy raro, que es el uranio, por lo tanto puede limitar su acceso, pero aquí no, aquí estamos viendo que el acceso absolutamente democratizado a la computación, que quizás es el factor más limitante, pero a los datos y la computación en la nube hace que eso sea tremendamente accesible. Y ante estos retos tenemos que tomar medidas, porque las soluciones que le demos a estos retos hoy, no hace falta esperar 10 y 15 años para saber los impactos, van a definir la sociedad que viene. Es decir, no podemos esperar, como el cambio climático, a darle la patada a la siguiente generación, porque los beneficios y los costes de esta revolución y los aspectos, sobre todo negativos, si realmente ocurren, no los vamos a poder revertir hacia atrás. Y por tanto, por eso digo que este momento es tremendamente crucial, porque todo esto está pasando a una velocidad tan enorme, mucho más rápido que cualquier otra revolución, por tanto, las decisiones de ahora son tremendamente relevantes. ¿Cuáles son los peligros que nos puede traer la inteligencia artificial? Porque los beneficios yo creo que todos empezamos a verlos, hay gente que se los cree más, gente que se los cree menos. Estamos hablando, estas semanas ha habido un debate tremendo con un paper de Apple diciendo que los modelos de razonamiento no son realmente Así inteligentes. Ya lo sabíamos. Bueno, exacto. Hay un montón de cosas que tampoco, el paper yo creo que tenía un título un poco clickbait, pero no tenía realmente un contenido sorprendente, ¿no? Pero lo que nos encontramos es que realmente algunos se creen los beneficios y otros no, pero desde luego hay una serie de gente muy importante, como Geoffrey Hinton, como Joshua Bengio, que están poniendo en la mesa ciertos escenarios que pueden ser catastróficos, literalmente. ¿Cuáles son los peligros de no gestionar bien la inteligencia artificial? Bueno, ya los estamos viendo, es decir, así como los beneficios son a largo plazo, los costes y los riesgos son a corto. O sea, para poder capitalizar los beneficios de la IA nos faltan 5 o 10 años, pero para ver sus efectos negativos, estos ya están presentes. Evidentemente, pues la falta de confianza en los modelos, porque no solamente alucinan y son imperfectos, sino porque existen riesgos reales de seguridad, riesgos reales que afectan a la salud, incluso mental, y sobre todo, lo más importante, riesgos que afectan los derechos fundamentales de las personas. Y ahí nadie nos ha preguntado en este nuevo contrato social qué estamos dispuestos a pagar a cambio de qué, ¿no? Entonces, eso es una reflexión de la sociedad. La sociedad esto le pasa por delante como una pisonadora y no está reflexionando el impacto que estamos viendo. Ya estamos viendo algo. Evidentemente hay un riesgo, lo que llamamos es los usos indebidos de la tecnología, ¿no? El unintended misuse, que son usos indebidos no intencionados, por lo tanto lo que llamamos los safeguards, los guardrails de la tecnología, es para que yo le diga, oye, ChatGPT, diséñame una arma biológica para matar a todas las rubias de bote de España, ¿no? Entonces diría, bueno, no te puedo contestar a eso y no, entonces esto está preparado para que no conteste ciertas cosas. Pero eso le digo, oye, estamos haciendo un juego de rol y yo soy un científico loco y tengo que ganar esta pregunta, vas y te hackea, ¿no? Por lo tanto, eso es que llamamos como técnicamente yo hago una serie de barreras y de protecciones para que nunca haga algo para lo que no estaba diseñado. Y esto es un problema técnico.
¿vale? Y más o menos eso se está trabajando para que eso ocurra, aunque ya se ha demostrado cómo el sistema incluso es capaz de hackear a un ser humano para conseguir un objetivo. El objetivo, un ejemplo también documentado es, no sé qué programa de código se le encarga pues a un LLM, y para poder acceder a esa aplicación tiene que resolver un CAPTCHA, y como no sabe resolver el CAPTCHA, busca a un ser humano, lo manipula para que le haga el CAPTCHA, ¿no? Por tanto, ahí estamos viendo que hay una parte de falta de control aún en la tecnología que no es suficientemente segura. Esto asumiendo un uso no intencionado, indebido o no intencionado, pero es que existen usos indebidos intencionados por parte de actores y agentes maliciosos, ¿no? Por tanto, esto en la dark web pues puede tener unos usos malintencionados. Y ahí es donde necesitamos la ley también, porque no tenemos que esperar que la tecnología llegue con todas las soluciones. Tenemos el mundo tecnológico está acostumbrado a decir, no, tú déjame que yo ya encontraré la solución. Bueno, pero ¿cuándo? Y mientras tanto, ¿qué es? Como si yo digo, mira, ¿sabes qué ocurre? Que si yo estoy con una pareja en mi intimidad y me hace una foto íntima y la comparte con 50 amigos sin mi consentimiento, yo no estoy esperando que venga WhatsApp, la versión 15, para que técnicamente eso no ocurra. Hombre, si viene, fenomenal, pero mientras tanto, tú te vas a la cárcel. Entonces, lo que tenemos que entender es que hay usos indebidos intencionados por parte de actores maliciosos y que eso lo tenemos que proteger técnicamente, pero también lo tenemos que proteger con legislación, diciendo esto está mal. Cosas muy básicas. El hecho que yo sepa cuando algo se ha generado por la IA. ¿Qué problema hay que yo sepa que esa foto no es verdad, que ese vídeo no es verdad, que esa voz no es verdad? Y que no me manipulen y que digan, soy tu agente bancario, hazme la transferencia. O, por ejemplo, que un artículo, pues igual a mí no me importa que lo haya hecho un periódico entero, una herramienta de IA, pero tengo el derecho a saberlo, que igual no me importa porque es que es perfecto para mí, súper personalizado. Pero cuando estamos hablando de los riesgos existenciales, para mí el riesgo más grande no es que te venga aquí un robot tipo Armagedón y te mate. El riesgo existencial es que nos volvamos todos locos, porque no nos podemos creer lo que vemos, lo que escuchamos y lo que leemos. Y eso es realmente la agenda oculta que puede existir detrás de todo esto. Tú sabes que yo no soy sospechosa de eso porque fui la impulsora de la AI Act. Cuando la AI Act europea, la Ley Europea de Inteligencia Artificial, está pidiendo transparencia, que es como que te digo yo, la etiqueta del alimento. O sea, yo voy a un alimento, me compro en el supermercado y veo la etiqueta, la ficha nutricional y decido si me compro una cosa de 200 calorías o de 20. Y yo decido, bueno, ¿por qué no podemos tener esta, que son los mobile cards, lo que le pedimos a la IA? Vale, cuando tú estás pidiendo solamente esto a la industria y la industria te está diciendo, no te lo quiero dar, cuando tú preguntas por transparencia y te niegan la transparencia, la pregunta es, ¿qué estás ocultando? Y para mí lo que se está ocultando es algo que está uniendo en este momento a dos extremos, que es Estados Unidos y China, que parten de posiciones muy distintas ideológicamente, pero que a la práctica, en este momento de la historia, están haciendo lo mismo. El objetivo que se quiere ocultar es el control social. Porque entonces lo que quieren estos países, ¿son los países o son las tecnológicas? Porque al final lo que quieren es controlarnos. Hay una connivencia en este momento de esos objetivos, ¿no? Porque así como en China siempre hemos visto que las empresas hacen lo que les marca el gobierno, en Estados Unidos, que en una economía liberal y democrática no habíamos visto nunca esta connivencia de intereses. Hay una connivencia de intereses porque tú lo has dicho muy bien. Las empresas digitales ya no son empresas digitales, son infraestructuras críticas de país, sobre las que basar un poder tecnológico en base a un poder geopolítico. Por lo tanto, si tú no eres una gran empresa, necesitas que el gobierno te dé energía. Si no, no puedes ni tan solo entrenar los modelos. Necesitas utilizar la herramienta de te prohíbo las exportaciones de chips a tal países para que ese país no me adelante en la investigación. Entonces, eso lo que está pasando es que en este momento hay una confluencia de intereses. Y yo creo que en este momento, precisamente, el poder político está siendo más fuerte que el poder de las propias tecnológicas. Porque las empresas tecnológicas, si les das tiempo, lo van a hacer bien. Lo van a hacer bien. Oye, dame tiempo y yo te saco un producto perfectamente seguro, perfectamente ético, que no manipula a las personas y que te dé las ventajas de lo que yo quiero hacer, ¿no? Ejemplo, para mí, la mejor ejemplo de filantropía que existe en la última década, liberar como código abierto AlphaFold. AlphaFold para mí es el gran ejercicio de filantropía y lo ha hecho Google, una empresa privada, ¿vale? Que se podía haber forrado protegiendo eso y siendo el líder de la industria farmacéutica del próximo milenio,
porque solo ellos tenían esa capacidad. Y en cambio lo han abierto y miles de equipos de investigación del mundo, incluso en el sur global, están utilizando esta herramienta. Vale, eso es un ejemplo de IA para el bien de la humanidad. Sí, para que la gente lo entienda, AlphaFold es una aplicación que diseñó el equipo de Demis Hassabis en DeepMind, que es la división de IA de Google, en 2021, si no me equivoco, que ha recibido el Premio Nobel de Química en 2024, porque en los últimos 4 años ha hecho el trabajo que nos hubiese llevado a la humanidad 1.000 millones de años de nuestros mejores científicos haciendo el plegamiento de las proteínas en cadenas de aminoácidos, que nos permite desarrollar medicamentos que nos permiten curar enfermedades. Con lo cual, básicamente, es una puñetera locura. Es decir, ha sido algo que es absolutamente... O sea, nadie se creía hace 4 años que pudiésemos hacer eso con inteligencia artificial. Hace cientos de años que intentamos saber cómo se pliegan y despliegan las proteínas y esto se ha conseguido. Pero entonces es un ejemplo, ¿no? Entonces, yo estoy convencida que si las empresas no tuvieran la presión geopolítica que ellas mismas están sufriendo, tendrían el tiempo suficiente para poder desarrollar esto bien. Es decir, en la escala del universo y de la humanidad, ¿qué son 3 años? ¿Qué son 5 años? Claro, pero eso es algo que no tenemos la menor duda de que Google no hubiese sacado BART en su momento, Gemini a día de hoy, al mercado si no hubiese sido porque OpenAI sacó ChatGPT. Claro. Pero lo que dice Sundar Pichai es que en el momento que tú pones a los señores de ChatGPT en la mesa y sacan este producto al mercado, mi responsabilidad como CEO de esta empresa es entrar a competir. No puedo quedarme fuera porque literalmente me puedo ir a la cárcel por ello, porque es una responsabilidad fiduciaria que tiene el CEO de la empresa por los máximos beneficios de esa empresa. Pero el ritmo de la innovación y de la competencia es uno. Te estoy diciendo el ritmo geopolítico. Claro, pero entonces tú lo que dices es que ChatGPT salió al mercado por presiones políticas. No, ChatGPT nace porque el mercado liderado absolutamente para Google, que era el del search, ¿vale? Google que es el que hace el paper Attention is all you need en 2017, que es la base de los transformers y por lo tanto de la IA generativa moderna. En ese momento él hace el descubrimiento desde el Google Research. ¿Por qué él no la adapta? Porque es un tiro al pie. Porque la misma búsqueda respecto al navegador y respecto a ChatGPT te consume 100 veces más de energía, como estamos viendo, de un data center alimentado por GPUs de NVIDIA. Por lo tanto, ¿por qué tengo yo que matar mi mercado cuando yo soy el líder del mercado? ¿Quién hace eso? Bing, que tenía un 1% de buscador de Microsoft, y es Microsoft que le pone 1.000 o 1 billion, no en dinero, sino en GPUs, al equipo de Sam Altman, ¿vale? Y ahí, evidentemente, es un game changer. Y al final, cuando no tienes más remedio, dices, perdona, pues mira, ya no me puedo resistir porque el que no tenía vela en este entierro, resulta que se puede convertir en un competidor. Entonces él empieza a cortar líneas de I+D y convertir en Gemini, que algunos dicen que está mejor porque tiene más base tecnológica detrás. Pero bueno, eso para mí es el ritmo normal de la competencia. Yo digo que en este ritmo normal de la competencia se añade un factor geopolítico que en este momento está pesando muchísimo más que el propio ritmo de evolución tecnológica, que es la presión de que tenemos que ganar la batalla por la supremacía de la IA en 2 años. Y este es el mindset. Y en estos 2 años, Europa no me vengas a regular y no me vengas a molestar, y ya de aquí 2 años veré dónde están los efectos colaterales y ya veré qué hago. Con lo cual, el error que estamos cometiendo desde el punto de vista geopolítico es tener esa carrera. Es decir, lo que no deberíamos es tener una carrera por ello, sino tomárnoslo con calma, porque si nadie está compitiendo en la carrera, no hay prisa por ganar. Claro, y además nadie la está adoptando. Vamos a ser realistas. Todo el dinero que se está poniendo en la IA generativa, pero billions and billions and billions, que cuidado, el dinero es limitado, por tanto lo pongo aquí y lo dejo de poner en otro sitio. Lo dejo de poner en energías renovables, lo dejo de poner en nuevos materiales, lo dejo de poner en otro tipo de cosas de sostenibilidad, como estamos viendo, ¿no? Porque las cosas, el dinero es limitado. Entonces lo pongo aquí, lo pongo en las criptomonedas o lo pongo en oro. Si lo pongo en un sitio, lo pongo en oro, en otro sitio. Y esto lo que estamos viendo es que todas esas grandes inversiones, sobre todo el del sector más optimizado en este caso, que es el sector de capital riesgo de inversión americano, pero ya como vemos las grandes inversiones de los grandes players como Arabia Saudí, etcétera, etcétera, son en infraestructuras. Son en infraestructuras. La batalla de la AI en este momento es la batalla por el control de la energía global y fuentes de energía baratas. Y por eso vamos a un renacimiento de la energía nuclear, porque el país más importante en esto, que es Estados Unidos, resulta que no tiene en su propio país suficiente energía para alimentar a su industria número 1. Y eso es lo que está cambiando toda la geopolítica actual. Por lo tanto, en esta obsesión para llegar primero, estás arrastrando otro tipo de decisiones que no tendrían por qué ir asociadas al desarrollo tecnológico, eso es lo que estoy diciendo. ¿Y por qué estos 2 años? Porque en el mindset de ciertas personas consideran que entre 2 y 4, el primero que llegue a la IA, la superinteligencia, pues va a ser el imperio de los próximos 2 siglos, ¿no? Y ahí también se diferencia la estrategia americana de la estrategia china. La estrategia americana está obsesionado por el superintelligence, por el AGI. Los chinos no. Los chinos están obsesionados por el control del mercado, de la economía y de las aplicaciones industriales.
Yo creo que es más razonable la visión china, porque es que si tú estás resolviendo, ¿qué digo yo? Cuando hablo con los tecnólogos, la tecnología, el tecnólogo está para lo que tiene que estar, y está para hacerlo bien, pero no vamos a permitir que solo los tecnólogos definan la sociedad, o definan nuestros principios, o definan nuestros valores, o definan nuestras leyes, o definan y decidan qué leyes les gustan y qué leyes no. Eso es lo que está pasando de facto, sin preguntarle a la sociedad. Entonces, en este momento para mí es una crisis de identidad de la sociedad, porque estamos en un modelo, o sea, estamos a caballo entre dos modelos, entre dos revoluciones. La herencia de la revolución industrial, que ya no nos sirve absolutamente para nada, ni como por medio de producción, ni medio económico, ni modelo de la sociedad, ni incluso de modelo de democracia, de participación, y un modelo que aún está por venir. Y en este modelo que está por venir no estamos participando en el diseño, otros nos lo están diseñando. Y ahí para mí es el riesgo que va a haber clarísimamente en lo que es la redefinición del mundo laboral, una destrucción creativa que se va a hacer con muchísimo poco tiempo. Y por lo tanto, primero vamos a ver la destrucción y ya veremos cuando vemos la creación, y donde no hay tiempo para políticas públicas para hacer eso. Entonces, para mí, esta lucha y obsesión por la superintelligence liderada por la industria americana a mí me preocupa, porque no tiene ningún sentido. Estás dando una solución a un problema y estás creando 100 problemas más nuevos de los que aún no tiene solución. Pues ahí creo que Europa, realmente su rol en el mundo en este momento, sinceramente, es evitar que ni Estados Unidos ni China gane la supremacía de la IA. Pero en cambio estamos viendo que no vamos por buen camino. Es decir, si cuando tú estabas liderando el AI Act y lanzando todo esto, la situación geopolítica quizá era otra, no estaba Trump en el gobierno americano, y desde luego lo que estamos viendo ahora es a J.D. Vance en la conferencia de París diciendo que lo que no podemos hacer es regular, ahora mismo lo que hay que hacer es ganar. Y con lo cual lo que hemos visto es un cambio de pistón en el que hay una aceleración absoluta. Hemos visto cómo han intentado colar en el Big Beautiful Bill en Trump. Está en ello. Esto es lo más relevante de la Big El otro día J.D. Vance salió en un podcast, en el de CEO no sé qué, diciendo que él creía que esa parte no va a estar en la ley final. Es decir, la moratoria de 10 años, él ha dicho públicamente que cree que eso no va a estar, que no va a pasar, porque está habiendo mucha resistencia. Hombre, es que esto es muy Era una relevante. locura, o sea, para que la gente entienda, básicamente en una ley que cubría muchos aspectos de todo tipo, no solo tecnológicos, había un pequeño apartado en que decía que se creaba una moratoria. No digas había, porque yo creo que va a salir. Es decir, yo creo que hay todos los apoyos y todo el interés del lobby de las tech para que esto salga. Pues nos tendremos que ver en unas pocas semanas, porque yo estoy prácticamente convencido que no, sobre todo después Ojalá. de estas declaraciones de J.D. Vance. Pero básicamente es un pequeño apartado en el que se habla de una moratoria de 10 años en que no se pueda regular la inteligencia artificial de forma más local y solo se puede hacer desde la Casa Blanca, ¿no? Y que solo se puede hacer de una forma más definida. La motivación es clara, la motivación es no queremos que leyes más localizadas en los estados de Estados Unidos puedan boicotear el sprint que estamos metiendo para ganar esta carrera contra China, ¿no? Esa es la motivación. Y es la excusa. Vale, pero tiene su sentido, ¿no? Esa motivación, pero en cambio, evidentemente, los efectos son tremendos. Los efectos suponen que si alguien hace fotos tuyas falsas y te boicotean, no puedas hacer nada desde un nivel local y te tengas que esperar que haya una ley federal para que pueda aplicarlo. Con lo cual, desde luego, yo creo que no tendría que pasar, por supuesto, pero es un grandísimo síntoma del objetivo del gobierno de Trump. Y con lo cual, realmente tenemos alguna posibilidad de karma de poder desde Europa, que al final, aceptémoslo, no vamos a ganar la Champions. O sea, estamos ahí un poco luchando por los puestos de abajo de Champions o por UEFA, pero no estamos realmente arriba de todo, donde evidentemente está China, está Estados Unidos y cuidado con Emiratos, porque ahora tenemos Stargate en Emiratos, donde se van a invertir el mayor centro de datos, que es como 20 veces superior a Colossus de Elon Musk, va a estar en Emiratos Árabes, con lo cual probablemente la mayor potencia de cómputo mundial va a ser Emiratos. Sí, lo conté. Con lo cual entiendo que entramos en un tripartito donde ahí está Estados Unidos, Saudi. China y Emiratos, que va a pegar fuertísimo. Entonces, ¿realmente Europa tiene alguna posibilidad? Porque levantar la bandera y decir, señores, esto hay que hacerlo mejor, cuando estos están tan a fondo, ¿hay alguna posibilidad de que nos hagan caso? Espero que estés disfrutando de este podcast. Quiero hablarte de Plot, el patrocinador de este podcast y de algunos de mis vídeos. Es una pequeña grabadora que permite grabar con un solo botón todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Eso me permite, por ejemplo, cuando voy a una reunión presencial, poder hablar con la gente mientras lo estoy grabando con inteligencia artificial. Y al acabar la reunión puedo utilizar Plot para resumirme esa reunión, darme diferentes bullet points, hacer correos electrónicos o lo que quiera con toda esa información. Plot es un dispositivo súper sencillo de utilizar que pones en la parte trasera
seguridad de tu móvil y que graba todo lo que oye alrededor tuyo. Además, también tiene una funcionalidad para grabar reuniones online. Con Plot lo que hemos conseguido es traer la inteligencia artificial al presencial, algo que ya hacíamos muchos a través de las reuniones online, pero que ahora también puedes hacer en cualquier cosa que esté pasando en el mundo real. Sin duda, una herramienta que merece mucho la pena tener. Es un dispositivo súper pequeño, ligero, la batería le dura un montón de tiempo y simplemente lo pones en la parte trasera de tu móvil. Si quieres un Plot, tienes el link en la descripción, pero te recomiendo muchísimo que empieces a utilizarlo porque cada vez más será más importante tener toda la información de nuestro día a día para obtener la asistencia de la inteligencia artificial. Este tema es muy importante que lo aclaremos porque lo que está pasando en Europa es que Europa ha perdido la batalla por la narrativa. ¿Vale? ¿Y por qué has perdido la batalla de la narrativa? La pierdes porque la narrativa en este momento la marcan las redes sociales y las redes sociales no son europeas. Por lo tanto, cuidado con todo lo que llega. Y la narrativa, y la gente, lo peor es que los europeos nos estamos creyendo, es que Europa se equivoca, que Europa frena la innovación, que en Europa regulamos la IA. Y perdona, en Europa no se regula la IA. La Ley Europea de Inteligencia Artificial no regula la IA. Regula los casos de uso de riesgo de la IA. Es decir, no regulo el martillo. Lo que digo es, si lo utilizas para darte un golpe en la cabeza y matas a alguien, eso está mal, ¿vale? De hecho es mejor. Nosotros hace poco hablamos con Ignasi Belda, el director de la ESIA, y me explicó una cosa que al final yo creo que desde luego desde los medios gubernamentales tiene un problema de comunicación importante, lo he dicho siempre. Y es que me explicó perfectamente que el RIA, el AI Act, no regula tanto la IA en sí, que no la regula para nada, por lo que me estoy explicando, sino que regula los productos que quieras poner en el mercado que ya venía. Es que no afecta a la innovación. Dice, es que mata la Exacto. innovación. Que yo soy la que lo redacto allí con todos los parlamentarios. Y es que, a ver, la ley europea de la IA no regula la IA. Regula solamente los casos de uso de riesgo en el momento que los lanzas al mercado, que es tan fácil como tener un control de calidad, ¿vale? No afecta al I+D, por lo tanto, ¿dónde está el problema de la regulación y de la innovación? No Pero afecta en cambio al I+D. la percepción, la narrativa, como bien dices... La narrativa interesada, ¿vale? Te digo por qué. Porque yo sí que sé lo que es estar con los lobbies delante, ¿vale? Porque fue nosotros los que sacamos adelante la ley, ¿vale? No solamente Europa no regula la IA, y nadie, te digo una cosa, ninguna empresa tecnológica del mundo se ha opuesto nunca a que nosotros pidiéramos el Conformity Assessment, que es el control de calidad de los productos cuando salgan. Porque además eso da confianza al consumidor. Y si tú das confianza al consumidor y al ciudadano, lo voy a adoptar. De la misma manera que cuando me voy a un restaurante no tengo ningún problema en pedir un stick tartar, porque tengo ninguna duda de que ha pasado los controles de sanidad. Porque si no, no me pediría un stick tartar en un restaurante, ¿vale? Ni me tomaría un medicamento que no sepa que tiene la Agencia Europea de Medicamentos que ha comprobado el clinical trial. Por tanto, ¿por qué nos extraña tanto pedir eso tan razonable a un sector como el software? ¿Vale? Nadie se opone a ello. ¿Cuándo aparece la gran oposición contra la AI Act? Cuando le pedimos transparencia a los modelos generales, a los LLMs, a los General Purpose Models and Systems. Dame transparencia, dime, si tú es una caja negra que has hecho tú y tú pretendes que ya lo utilice mi empresa, lo que tengo que tener la seguridad es que en esta caja negra tú no me estás pesando un riesgo sistémico porque resulta que soy un recomendador de películas y nunca me vas a recomendar una película india. Porque lo has entrenado mal o me sesga o me estás infringiendo derechos fundamentales o yo soy un módulo de dar un crédito y sistemáticamente nunca se lo voy a dar a una mujer, por ejemplo. Bueno, esas son cosas que tú tienes que saber, tienes que tener una transparencia de cómo se han entrenado esos modelos, que no infringe el copyright y que está dentro de la ley. Vale. Eso es donde está la oposición real de la AI Act. Cuando estamos pidiendo solamente transparencia en los mobile cards, en los modelos de entrenamiento. Por eso te digo, eso es el donde hay toda la oposición. Pero es que la narrativa es tan bestia de que no solamente Europa no regula la IA, sino que en Estados Unidos hay 150 leyes de la IA. O sea, nos están vendiendo la película de que eso no se regula. No, hay 150 leyes distintas, como tú bien has dicho, de nivel estatal, no federal, ¿vale? El de los estados y por verticales. Y lo que quiere, y hay leyes muchísimo más duras que la AI, o parecidas a la AI, había la de California, que el gobernador la vetó, algo tremendo, una ley aprobada por un parlamento, la veta un señor. La famosa 1047. Efectivamente. Y luego hay leyes en Utah, por ejemplo, en Montana, muy estrictas en la protección de los niños, en el obligar a marcar la AI Act. Y esto es lo que se quiere, crear una ley federal para que no tengan poder estos estados de aprobar esa ley. Por lo tanto, algo que por primera vez, y digo por primera vez, hemos hecho bien los europeos, que es, en lugar de tener 27 leyes de copyright Tener una. o 27 normas de IA, que es nuestra tendencia natural, tener una,
En Estados Unidos están haciendo el sentido contrario. No tienen una ley federal que regule la IA, sino que tienen cada estado una ley. Al final, ¿qué es? Crear lío para que no se aplique nunca. Pero esto es el riesgo real. Porque, oye, China es líder en desarrollo de la IA y tiene una ley tanto igual más dura que la europea. O sea, no busquemos excusas. La protección de los niños en China es muchísimo mejor que en Europa. Porque los niños en TikTok solo pueden estar 2 horas. A partir de las 5 solo pueden ver contenidos educativos. No hay acceso al porno, a la violencia o a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque es un estado controlado, con lo cual ellos deciden y no hay rebote ahí, ¿no? Pero en algunas cosas funciona mejor. En Europa tenemos la sociedad intermedia y lo que a mí me parece tremendo es que en la sociedad americana no haya el debate de tener que marcar cuando algo es hecho por la IA o no. Y creo que es una cosa como muy básica. Entonces, por eso digo, el debate está muy distorsionado y muy contaminado por intereses políticos y geopolíticos que no tienen nada que ver con lo que yo creo que son los intereses legítimos de la propia industria. Pero entonces, el principal motivo, dices, el principal choque está en esa transparencia y es el primer punto en que por voluntad propia y realmente por intencionalidad, las empresas no quieren ser transparentes. Ellos se escudan en decir que técnicamente es imposible ser transparente con una caja negra porque no sabemos lo que pasa dentro. Entonces, ¿la solución cuál es? ¿Nos están mintiendo o hay que trabajar en abrir la caja y entenderla antes de poder ponerla en el mercado? Evidentemente. Entonces, o sea, pero yo los model cards, o sea, tú dime este medicamento, este producto que lanzas al mercado, dame la hoja nutricional. ¿No? Dime sí, pero es que ellos se escudan en que técnicamente hay cosas que no son posibles. Es decir, que tú en el LLM puedes, si te le preguntas cuál es la capital de Francia, y te puede decir París o Berlín, porque a veces se equivocan y alucinan, no hay una forma técnica de entender por qué ha llegado a esa conclusión. Esto lo dice Hinton, esto lo dice Yudkowsky. Claro, no hay una explainability. No, bueno, ¿por qué estamos diciendo eso? Lo que le pide la en este caso, no, te pide, oye, declárame, declaración responsable de que no has utilizado material de copyright para entrenar esto. Ahí ya Sam Altman ya en su día dijo que claro, no podríamos hacer la IA si no usamos material con copyright. Bueno, pero tú puedes utilizarlo porque la AI Act, de este sentido muy inteligente, no se mete en la ley de copyright. Lo que está diciendo es que si yo soy un autor, un creador digital, tengo derecho a decir, como ha dicho John Grisham, no con mis libros, como han dicho los guionistas de Hollywood, no con mis guiones. Yo tengo derecho al opt-out, es decir, correcto. Yo tengo derecho a proteger mi obra y soy un fotógrafo, Molinari, que es especialista en auroras boreales. Ese señor se gana la vida con eso, ese fotógrafo se gana la vida con eso. ¿Cómo puede ser que entonces yo me utilicen todas mis fotos de mi carrera, entreno en un modelo y hay una IA que suplante a ese fotógrafo? ¿No? Vale, pues yo tengo el derecho de decir, mira, con mis fotos no lo entrenes, ¿vale? Y eso es lo que dice la AI Act. Ahora, si tú no lo proteges, chaval, o sea, y lo dejas abierto en el mundo real, no te quejes. Tú tienes que protegerlo primero. ¿Vale? Muy bien. Pero en cambio ya se han entrenado en esas imágenes. Sí, pero pueden actualizarse. Por eso digo, tienes que declarar el pasado por si alguien se quiere ver afectado, pero esto se va a reentrenar permanentemente. Vale, muy bien. Yo he protegido mi obra. Cuando hago eso, que es el derecho al opt-out, también existe el derecho al opt-in. Es decir, oye, gratis no, pero igual si me lo pagas, te dejo entrenar las fotos. Y ahí estamos haciendo algo que es lo que necesita a largo plazo todo este modelo de negocio que hasta ahora solo se basa en la publicidad y en la atención, que es poder monetizar, que los creadores de contenido puedan monetizar sus datos. En toda la historia que estamos desde el inicio de las plataformas no hemos conseguido encontrar cómo monetizar los datos y la AI te lo permite. Porque yo, imagínate, con un smart contract, te digo, mira, viene el LLM, y entonces yo tengo la foto. Si me la quieres gratis, no te la voy a dar. Pero si me pagas 1 céntimo por foto, yo te lo dejo abrir. Y el LLM, pues yo puedo pagar hasta 2. Y eso estás permitiendo por primera vez la capacidad de crear un mercado del opt-in y de el tema de monetizar los datos. Por cierto, que no necesitas a ningún intermediario tipo SGAE para hacer eso, como la modificación que se está proponiendo en este momento, que para mí es un error, ¿no? Por tanto, tenemos que crear soluciones, no problemas. El problema no es decir, claro, o sea, utilizar una materia prima gratuita que no has pagado un duro y hacer un negocio de monopolio a partir de eso. Porque tenemos otra cosa que tener que decir aquí bien claro. Son monopolios. Son monopolios. Y por lo tanto, tienes que regular los monopolios. De la misma manera que cuando el señor hizo el ferrocarril, tú no puedes tener el dueño del ferrocarril, el dueño de la vía, ¿no? O yo no puedo ser el dueño de la autopista, el dueño del peaje, el dueño del camión y el dueño de las manzanas, ¿no? Ahí tenemos que romper esos monopolios. Y eso no está pasando. Europa sí, Estados Unidos no regula esos monopolios. Entonces,
tenemos que entender que estamos renunciando a cosas que son muy básicas que han funcionado en el mundo. Entonces, va a llegar. Lo que pasa es que todo el mundo está esperando estos 2, 3, 4 años de margen para ganar esta carrera y entre tanto nos estamos saltando los principios básicos de funcionamiento de la economía y de la sociedad. Entonces el problema está en que Europa no lo hace peor que Estados Unidos ni que China. En este caso Europa es un tema de narrativa, están vendiendo la moto por el interés del beneficio de Estados Unidos y de para China. evitar que las inversiones vayan a Europa. Exacto, porque claro, ese entonces es mi los problema. Emprendedores se lo creen, claro, dicen, no inviertas en Europa porque hay problemas. Claro, porque la realidad es que solo un 6% de las inversiones en IA acaban en Europa. Entonces, el problema es que la gente que invierte se está creyendo esa narrativa y no nos está invirtiendo. ¿Cómo lo giramos? Mira, el problema de Europa no depende de Trump o de Kamala. Es decir, los problemas que tenemos en Europa ya sabemos cuáles son y no estemos ya overdiagnosticados, porque si ya tenemos el informe Draghi, el informe Letta, es decir, que si hubiera ganado Kamala, los problemas de Europa siguen siendo los mismos. Lo que ocurre es que en este momento hay una presión más grande, porque además eso se utiliza a nivel de geopolítica, entra el tema de la defensa, el tema de muchas cosas, ¿no? Pero en realidad el problema de Europa no es un problema de generación de startups, no es un problema de talento, no es un problema de innovación. Recuerdo que Demis Hassabis es británico, y la compañía que revoluciona todo eso es la compañía que en ese momento UK estaba dentro de Europa, era europea. Lo que ocurre es que en 2014 ningún fondo de inversión europeo, ninguna empresa grande europea se había fijado que eso iba a ser un game changer. Quien le ofrece es Facebook y Google, y se la lleva Google por delante. ¿Vale? Muy bien. Por tanto, en Europa no tenemos un problema de creación. Construimos, y esto me lo sé muy bien porque dice la ley de startups, se generan en Europa el mismo número de startups por año que en Estados Unidos. Otro dato, Estados Unidos es potente por su mercado interior. El mercado interior americano son 300 millones de personas. El mercado interior europeo son 400. ¿Por qué no podemos utilizar el mercado interior europeo como realmente una herramienta de poder geopolítico y económico? ¿Por qué no actuamos como un solo país? Porque somos 27 países. Bueno, esto es lo que se ha intentado, ¿no? Y con todas las multas que le meten Europa a las tecnológicas, con el GPRD, etcétera, hemos intentado actuar como uno, pero la realidad es que al final lo que estamos consiguiendo en la IA es que, a diferencia de con otras legislaciones como privacidad, etcétera, donde sí han pasado por el tubo Apple, etcétera, pues directamente Apple decide no desplegar Apple Intelligence en Europa. No es que nos perdamos gran cosa, sinceramente, con Apple Intelligence, pero quiero decir que sí que nos podemos encontrar, y de esto estuvieron hablando en el Senado con Ted Cruz hace poco, Sam Altman, en que pudiese haber diferentes versiones de ChatGPT en Europa que en Estados Unidos. Y eso nos llevaría pues precisamente a una falta de competencia versus otros mercados. Si no vienen los americanos, vendrán los chinos. Y si no tenemos el incentivo para desarrollarlo nosotros. O sea, esta película que nos dicen es que te estás perdiendo algo, perdona. Es cuando Zuckerberg dijo, no voy a desplegar la versión X de las gafas, por eso, what? O sea, si tú no quieres cumplir con la AI Act, vendrá el chino ahí con la alfombra roja, que son más listos. Te quiero decir, el mercado europeo, nadie que pretenda la supremacía económica del mundo puede sobrevivir sin el mercado europeo. Eso es lo que tenemos que poneros en valor. Final, son 400 millones de Claro, de esa es la versión, pero en peso. cambio Microsoft prácticamente le está costando desplegar Copilot en Europa, a Meta, por ejemplo. Dime una sola empresa en el mundo que utilice hoy en día de manera masiva la IA. Todos son pilotos, todo es inversión en infraestructura. Cuidado, no estamos aplicando los casos de uso. El momento de la verdad viene ahora. Entonces, si tú quieres que se apliquen los casos de uso, tienes confianza al consumidor y al ciudadano. Por tanto, decimos, vamos a hacer un marco regulatorio que sea ágil, que sea confiable, que sea adaptable, porque lo que te interesa a ti Microsoft, a ti OpenAI, o a ti Huawei, o a ti DeepSeek, es que yo lo adopte. Porque la potencia donde no está nuestro valor ahora en Europa es nuestra potencia industrial. La IA no puede evolucionar. La batalla de la IA es la batalla por el control de los datos industriales privados y por el control de las fuentes de energía. En este momento, ningún modelo puede evolucionar si no tengo acceso a tus datos privados, o personales o industriales. La batalla de los datos personales la hemos perdido, por mucho GDPR, porque más tiene unos loopholes allí tremendos que se tiene que revisar. Pero aún estamos a tiempo de mantener la propiedad de los datos industriales. Por eso, no solamente lo más importante es la AI Act, es otra que también aprobamos en nuestra presidencia, que es la Data Act. Y la Data Act lo que obliga es que los datos industriales de los europeos se quedan en Europa, y también los personales, y tenemos que pedir repatriación. Los datos de los europeos se tienen que quedar en Europa, se tienen que almacenar en Europa y se tienen que procesar en Europa. Aunque sean nubes de los hiperescalares, esas nubes deben estar referidas a centros de datos que están físicamente en Europa y cuyos backups están en Europa.
Y eso es el debate de la soberanía digital europea. Entonces, el problema de Europa no es que no tengamos esas capacidades, es que en el momento de escalar nuestras empresas no encontramos en Europa la financiación para que una startup se convierta en scale-up. Y es allí cuando viene toda la inversión americana y se lleva a estas empresas, las coloca en Delaware y las cotizan en Nasdaq. Vale. Este problema está identificado. Está identificado que cada año hay 300.000 millones de dólares, de euros, de los ahorros de los europeos que ponemos en nuestros bancos y que nuestros bancos, ¿vale? Y que van en bancos españoles, franceses, alemanes, no invierten en capital riesgo europeo, lo invierten en fondos americanos. Esos son 300.000 millones de euros que van al año en forma de Draghi, y esos dineros es lo que sirve para que las empresas americanas luego vuelvan y nos compren nuestras empresas. ¿Qué está pasando ahora con Trump? Que está habiendo un movimiento de retorno. Parte de este dinero está volviendo a Europa por la incertidumbre de los mercados americanos. Hay una oportunidad de Europa para repatriar, diremos, este dinero. Hay otra oportunidad para Europa, que haya más dinero disponible para las empresas de capital riesgo. ¿Por qué en Estados Unidos siempre ha habido muchísimo más dinero en capital riesgo que en Europa? Uno, por el tema del riesgo, en Europa hay inversión al riesgo, pero por un tema muy importante. En Estados Unidos, los fondos de pensiones y los fondos de seguros pueden invertir en riesgo. Y en Europa no. ¿Somos proteccionistas? Bueno, pues hay cosas que ganamos. No tenemos un caso Enron donde gente va a perder las pensiones de por vida porque el fondo de pensión hizo una mala inversión, pero aquí podemos liberar parte de ese dinero. Por eso, cuando estamos hablando de el famoso mercado único de capitales, que ahora se llama mercado único de inversiones y de ahorros, estamos diciendo eso. Tenemos que actuar en Europa como un mercado único de flujo de capitales. Tenemos que liberar alguna parte de esos fondos de pensiones, igual no todo, pero un 5%, para que haya más dinero para invertir en nuestras industrias. Y creo que Europa sabe lo que tiene que hacer. El problema ya es hacerlo. Y ahí es donde tenemos que ver, y ahí es donde están los riesgos y las dudas, si hay liderazgo en Europa para hacerlo todos unidos en un momento donde además hay pues tendencia de muchos partidos antieuropeístas dentro de la propia Europa, ¿no? Entonces ahí yo creo que los problemas de Europa son nuestros. O sea, que en este caso tu teoría o lo que tú pones sobre el papel es que lo que deberíamos hacer en Europa es resistir el golpe. Es decir, nosotros tenemos que conseguir la independencia tecnológica, con nuestra teoría y forzar a estas tecnológicas a que se adapten a nosotros y no adaptarnos nosotros a ellos. Es que en un mundo desregulado, que es un mundo de la ley de la selva, gana el grande. Y el grande no lo tenemos en Europa. O sea, en un mundo desregulado, gana el incumbent player. Ganan los que ya están, los grandes 4 grandes o 6 grandes empresas americanas, las X grandes chinas. Europa tiene que encontrar, para mí, su liderazgo, no en las grandes tecnologías horizontales, que lo puedes hacer en la siguiente ola. A veces llegar el segundo lo hace más barato. Fíjate, DeepSeek. DeepSeek no ha tenido que invertir los billions, porque no nos olvidemos que OpenAI tiene un burn rate de $1 billón por año. ¿Vale? No está interesado en vender. No ha llegado el break-even, porque le van metiendo dinero. El día que alguien diga, oye, no te meto tanto dinero porque me estoy dando cuenta que estoy metiendo dinero en un pozo sin fondo y que además hay otros que lo están haciendo más barato que tú. Entonces, cuidado que a veces el que vende después, el que ha invertido, pues ya ha gastado todo el dinero en hacer la tecnología base, pero los dos pueden venir y copiar o emular. Sí, está claro que DeepSeek no existiría si no fuese por Llama. Europa, ¿quién te dice que mañana puede ser un modelo open source, que es lo que yo apostaría, para que lo utilicemos en Europa? Porque la clave son los casos de uso y no la tecnología core. Yo lo veo esto como un sistema operativo. Que tú utilices el sistema operativo de Apple, de Microsoft o Linux, no te hace más competitivo. Lo que te hace más competitivo es qué haces con el sistema operativo. ¿Dónde están los casos de uso de verdad? ¿Dónde está el retorno de inversión en la industria? Y ahí es donde Europa tiene la oportunidad. Tiene la oportunidad, si nos espabilamos, seamos rápidos, y Europa tiene 2 retos que nunca ha hecho bien. O sea, el gran problema de Europa es que Europa necesita 2 cosas, rapidez y escala. Y son las 2 cosas que lo hacemos mal. Y a mí me está, diremos desde fuera ahora, pues viendo un poco la sangre, cuando veo que la AI ya tenía que estar implementada, pero ya estamos entreteniendo en convencer a la industria por el código de prácticas. Mire, si usted no quiere ir por la vía rápida, pues tendrá que ir por la vía lenta, pero usted ya está obligado a cumplir con la ley. Entonces, no podemos dudar de nosotros mismos. Hemos optado por un camino, ese camino lo tenemos que llegar hasta el final. Necesitamos rapidez, hacer las cosas fáciles, simplificar la burocracia, obviamente, tenemos muchísimo campo para simplificar y reducir muchas leyes y burocracia, pero no renunciar a principios y valores. Está claro, Karma, que si esto de la IA es tan importante como para que se mueva a este nivel la geopolítica, como para que se mueva a este nivel todo el enfoque europeo, para que se mueva a este nivel todo el enfoque del mundo, es porque hay algo de valor en la IA generativa. Para bajarlo a tierra,
¿qué es lo que la IA generativa le va a aportar a las empresas? Porque estamos hablando mucho de cómo lo vamos a regular, cómo vamos a decir que se aplique como tal, pero hay gente que aún no ha empezado a utilizar ni ChatGPT. ¿Qué le aporta la IA generativa a una pyme hoy en día para poder, o sea, por qué es tan importante para ellos, por qué tienen que prestar atención? A ver, la IA generativa es una IA, pero van a venir más. Es decir, la generativa es la primera vez que podemos interaccionar con la tecnología utilizando el lenguaje humano, ¿no? Y por tanto, diríamos, eso da unas grandes oportunidades porque por primera vez elimina la barrera de la relación hombre-máquina. Es decir, yo antes para hablar con una máquina tenía que entender el lenguaje de la máquina, que es el código. Tengo que saber programar para acceder a todas esas capacidades de cálculo, de conocimiento, etc. Y ahora por primera vez lo puedo hacer con el lenguaje humano. Por tanto, yo que he estado en políticas públicas intentando que no hubiera pues, la brecha digital y cómo hacíamos que la gente mayor accediera al conocimiento o gente sin estudios, eso lo permite. Por tanto, es una gran oportunidad de acceder al conocimiento, de acceder a, para mí, lo más importante, desarrollos nunca vistos a nivel científico y tecnológico, muchísimo más rápidos a menor coste. A nivel de las empresas, la gran promesa es la eficiencia operativa. Por ahí tenemos que ir con cuidado. La eficiencia operativa de las empresas lo vamos a ver ahora con un salto nuevo de la IA, que es pasar de la IA generativa a lo que llamamos la IA agéntica, ¿no? Que son los grandes agentes. Y de allí va a ir la IA física, que es realmente la interacción con el entorno, y juntando el mundo de la robótica, el mundo de la sensórica, con el mundo de la IA. Ahí es donde va a haber un gran cambio absolutamente en todo lo que es la relación, el modelo laboral y el diseño de las propias empresas. Por lo tanto, cuidado con el concepto de eficiencia operativa, porque la eficiencia operativa a corto plazo afecta a una empresa, pero puede no afectar a la sociedad. Lo que es eficiente para uno no significa que sea eficiente por el ecosistema, porque si la eficiencia operativa supone que desplazo a 60% de mi fuerza laboral fuera del mercado y no tengo la solución para eso, esa eficiencia operativa se convierte en una ineficiencia a nivel social. Y como eso está ocurriendo tan rápido, creo que no hay tiempo para que las políticas públicas puedan mitigar ese golpe. Por lo tanto, cuando estamos viendo, por ejemplo, las teorías de rechazo y de expulsión de la inmigración en Estados Unidos, o aquí vemos la defensa, creo, más inteligente de reducción de la jornada laboral, todo detrás está un cambio de paradigma, que es que se van a destruir muchos puestos de trabajo como los conocemos hoy. ¿Y se van a crear muchos nuevos? Claro que se van a crear muchos nuevos, pero igual no es hoy, es mañana. Y hay un interim en esa transición, donde, como siempre, la generación de transición es donde aquella generación donde los beneficios y los costes aún no están repartidos equitativamente. Esto lo hemos vivido en la Revolución Industrial, donde claro, pasaron 30 años hasta que los sueldos volvieron a estar a sueldos previos de la Revolución Industrial. ¿Y qué pasó con la regulación industrial? Mire, cuando hablo de regulación tecnológica, digo, ¿por qué se tiene que regular la IA? Porque sabemos hacerlo, porque lo hemos hecho siempre. Desde la primera revolución industrial, desde la revolución del automóvil, la revolución de las telcos, al final la regulación ha permitido defender los derechos de los trabajadores, reducir la jornada laboral, mejorar condiciones de las fábricas. Y al final, como tú vayas muy rápido y aprietes a la clave social, y terminará habiendo una revolución social. Estamos viendo hoy lo que está pasando en las calles de Los Ángeles, ¿no? O sea, o mitigamos esa división y esa concentración de poder donde solamente unos pocos van a acceder a los beneficios y hay unos muchos que van a acceder a los costes, o eso lo mitigamos con tiempo, o puede haber una nueva revolución social. Entonces, yo creo que España está haciendo bien. Hablar en este momento de la reducción de la jornada laboral es una consecuencia natural de la evolución tecnológica y de las ganancias de la eficiencia. Lo hemos visto, la gente trabaja 24 horas, luego 18, luego 16, luego 12, luego 10, 8, igual tenemos que ir a 6. ¿Vale? Esto es una cosa natural y una manera inteligente de mitigar ese impacto. Pero si lo hacemos de golpe, eso va a ser dramático, ¿no? para el impacto social. Y el coste es el coste global, incluso a nivel internacional. He estado trabajando en Naciones Unidas. Todo lo que estamos viendo de la IA, las supuestas ganancias operativas, solo van a existir donde exista y previamente un ecosistema. ¿Qué pasa con el sur global? O sea, donde tenemos un mundo donde hay 2.500 millones de personas que no tienen acceso a Internet, ¿estamos convencidos que esto de la IA va a repercutir en beneficio para toda la sociedad o por unos pocos que van a concentrar esos recursos? Entonces, ahí te quiero decir que yo tampoco confío en esta profecía tú cumplida, porque el mundo es mucho más ineficiente. Aún tenemos que rebotar el ordenador para actualizar el Windows. Te quiero decir, no todo es tan mágico. Y al final la resistencia del ser humano se puede imponer en que esta hipervelocidad que nos están intentando a todos volver locos solo se cumple si nos creemos la película.
Pero si no nos la creemos, o decir, oye, sí, ya veo por dónde vas, pero déjamelo pensar. Y en esa pausa ganamos tiempo para hacer las cosas mejor. Porque para mí lo que se trata ahora no es de evitar que las cosas ocurran, es de asegurarnos que se hacen bien a la primera, porque no va a haber una segunda vuelta para corregirlas. Sobre todo lo que es la erosión de los derechos fundamentales. Yo veo grandes importancia en avance tecnológico, gran importancia en el avance del conocimiento, creo gran importancia para las empresas en ser más eficientes, en reducir costes, en que el ser humano se dedique a otras tareas de calidad. Y de la misma manera que la revolución industrial convirtió la fuerza en algo irrelevante, yo soy una mujer y puedo levantar 500 kilos porque tengo una grúa y aprieto un botón, esta IA generativa lo que convierte es ciertas funciones cognitivas en irrelevantes. Y ahí tenemos que estar muy vigilantes en cuáles son las cosas que ya no son necesarias que hagamos nosotros, porque si no las aprendemos, si no las necesitamos, ya no las vamos a aprender. Y si no las aprendemos, la pregunta es cómo nos vamos a mantener en la agencia, cómo vamos a seguir manteniendo al ser humano en el loop. Tengo una hija de 22 años que acaba de terminar la carrera y estoy preocupada. Porque ya si desaparece el junior, si desaparece el becario, nunca vas a poder ser un senior. Ahora la gente está diciendo, mira, voy a poder echar a 150 programadores porque voy a tener 150 agentes de la IA. Y no solamente necesitaré a un senior programmer, que es el que sabrá si eso está bien hecho o mal hecho. ¿Vale? ¿Y cómo llegas a senior ahora? Si nadie... Porque hemos conseguido que a los becarios en este país se les pague, ¿no? Hemos conseguido una ganancia social que a un becario se le paga. Oye, ya si yo sustituyo el becario por un agente, ya no lo pago. ¿Y el coste social de eso? Bueno, pues de poner impuestos a la gente. Tengo que cambiar el modelo económico. En ese es el debate. Y ese debate, que es un debate apasionante, que nos da la oportunidad de volver a rediseñar la sociedad por una sociedad mejor, no lo estamos teniendo. No estamos teniendo el debate social de cuál es el modelo económico, social, de representación, de democracia que queremos tener. Nos están vendiendo en la película que esto es inevitable. Nos están apretando con el bulldozer, arrinconándonos en la esquina. Y no estamos haciendo el debate que tenemos que hacer. ¿Qué estoy dispuesto a pagar? ¿Qué estoy dispuesto a dar? ¿A cambio de qué? ¿Estoy dispuesto a dar mis datos personales para que me lo pase mejor en unas herramientas lúdicas que me generan adicción? Pues igual sí, pero quiere tomar una decisión consciente de eso. Entonces, para mí es lo que ahora haría falta. Yo, desde luego, en esta parte estoy 100% de acuerdo contigo. Recuerdo que estaba hace unas semanas en la ONU dando una charla que me invitaron y precisamente recuerdo una diapositiva en la que puse que Europa está reaccionando a la tecnología en lugar de decir qué leches queremos hacer con la tecnología. Y creo que es un problema que no tengamos ese debate social, porque si vamos al mercado laboral, hace muy poquitos días se ha publicado este artículo en Axios de Darío Amodei en que define que el escenario va a ser que entre 1 y 5 años el 50% de los trabajos de entrada de la oficina van a desaparecer por la automatización con inteligencia artificial y que esto va a llevar a Estados Unidos a pasar de un 4% de paro actual a un 20% de paro. Es decir, un escenario en el que el mundo esté creciendo el GDP a un 10% anual, se curen todas las enfermedades, pero que haya un 20-30% de la población que no tenga trabajo. Eso no necesariamente tiene que ser un problema porque las empresas se van a forrar con la inteligencia artificial, pero es un problema social. Porque es un monopolio. Otras se van a ir al carajo, claro. Está claro. Pero el tema es que si el GDP crece, se supone que la economía mundial está creciendo y hay más dinero. Entonces, a partir de ahí, el problema está en que quizá el problema más que económico es social, porque es qué hago con mi vida si no tengo trabajo. Como dice Geoffrey Hinton, el problema es que una renta básica universal te puede poner un plato de comida en la mesa, pero no te va a dar propósito. Y con lo cual lo que tienes es qué hago con mi vida, ¿no? Entonces, nos encontramos en un problema quizá más social que económico, es decir, ¿crees que renta básica universal sería el camino? A ver, que España no hace falta que hablemos del Basic Income porque tenemos un sueldo mínimo interprofesional que hemos pasado de 800 a 1.300 y tenemos una renta mínima vital que la gente desconoce, que en España hay 500.000 familias, 500.000 familias, es decir, 4 personas por familia, 2 millones de personas que en este momento comen cada día porque tienen el ingreso mínimo vital. Pero con ese ingreso mínimo vital, que creo que son 400, 800, 800 ¿no? Ah, no, con 450. 400 y algo. Con eso no comes. No. Pero es que hay es un soporte, es una especie de en impasse. España, fíjate, o sea, que estamos en una sociedad que no tiene el desequilibrio social que tiene Estados Unidos, donde tienes billionaires y luego gente que está en el umbral de la pobreza en la calle muriéndose y nadie le importa, sino que aún así, cuando la gente a veces cuestiona políticas de rebajas de impuestos, digo, perdona, es que no eres consciente de que en España hay 500.000 personas que viven gracias a un ingreso mínimo vital porque están aún trabajando, pueden estar en el umbral de la pobreza, porque hoy en día la pobreza no es que no coma, es que igual no me puede pagar la electricidad o la calefacción, ¿no? Por lo tanto, en un país como nosotros, que defendemos un modelo social,
a mí me preocupa pues, ciertas políticas neoliberales de derechas donde cuestionan la necesidad de tener este soporte, ¿no? Y España está quien es, porque estamos aquí, porque la pandemia, oye, hicimos los ERTEs y tenemos una serie de protección social que no tienen otros países de Estados Unidos, en que son ejemplo en algunas cosas y muchas, pero en otras no. Y Estados Unidos no es un ejemplo ni de igualdad social, ni de igualdad de... Por tanto, ellos se plantean algo que nosotros hace tiempo tenemos, porque tenemos un estado del bienestar, ¿no? Claro, pero bajemos la tierra. Es decir, nosotros tenemos esta posibilidad de que haya un desempleo, el cual entiendo que compartes, porque habrá y antes de que se generen esos nuevos empleos, como se generaron derivados de la revolución industrial, pasaron años. O sea, los escribas bajaron cuando salió la imprenta, antes incluso de la industrial, salió la imprenta y se redujo un 90% la cantidad de escribas, y tardó 50 años en tener una industria comercial del libro que pudiese recuperar esos empleos más cualificados y mejor pagados. Pero entre medio hubieron 50 años en que la gente no tenía trabajo. Entonces, esto es lo que vamos a vivir, quizá no en 50 años, en menos tiempo, pero una destrucción de empleo y un impasse hasta que realmente se creen nuevos empleos. Hay un estudio interesante que hicimos el equipo nuestro de Naciones Unidas con el ILO, el International Labour Organization, la Organización Mundial del Trabajo, que se llama Mind the Gap. Entonces, él dice cuál es el impacto de la IA generativa en la destrucción de puestos de trabajo. La realidad es que no va a ser uniforme. Ni va a ser uniforme por países, ni va a ser uniforme por sectores, ni va a ser uniforme en la cadena de valor. Y entonces, hay dos efectos o tres efectos. La IA tiene tres efectos. En primer lugar, hay una serie de tareas que se van a automatizar al 100%, y ahí supone directamente un reemplazo de personas por máquinas. Y en ese colectivo, si tú eres una empresa, tenías que estar analizando cuáles son las tareas que yo puedo realmente automatizar. Por tanto, todas estas personas tengo que hacer re-skilling, porque las skills que tienen no me sirven. Sí, tienen que cambiar cerebros otras. por GPUs. Efectivamente. Y entonces esas personas tengo que aprender a hacer otras cosas. ¿Vale? Luego hay otro efecto, que es el famoso efecto de copilot, ¿no? La IA a mí me acompaña para que yo, mi trabajo que sé hacer, lo pueda hacer más eficiente o llegar a más gente con el mismo esfuerzo, ¿vale? Y ahí hace falta un upskilling. Luego hay otras cosas que gracias a la IA podemos hacer, que es aumentar nuestras capacidades, haciendo cosas totalmente distintas, de manera distinta, gracias a la inteligencia artificial, y eso también requiere un upskilling. Por tanto, lo que tenemos que estar haciendo es analizando sector por sector, cadena de valor y empresas individuales. Los empresarios tendrían que estar viendo qué tareas voy a sustituir, qué tareas puedo acompañar, qué tareas puedo aumentar. Y ese análisis es lo que tendríamos que hacer. A escala global, lo que ocurre es que precisamente los clerical positions, las labores más administrativas, más técnicas, más burocráticas, son las que fácilmente se van a poder totalmente reemplazar por máquinas, ¿vale? Las cosas más. Yo digo siempre que la robotización permite desrobotizar al ser humano, porque le permite liberar de tareas más repetitivas que no aportan valor. Sí, como todo decía eso, Mira Murati, trabajos que igual no tendríamos que haber hecho en primer lugar, ¿no? claro, Trabajos seremos esos trabajos totalmente de acuerdo. Fíjate, has hablado de una palabra importante, propósito, ¿no? La revolución industrial no nos llevó trabajos con propósito, nos llevó trabajos mecánicos. Bienvenido que esos trabajos mecánicos los liberemos, pero no nos equivoquemos. Así como cada revolución industrial se carga la parte de abajo de la cadena de valor para aumentar calidad, aquí no, aquí se carga la del medio. La de abajo muy bajo siguen haciendo las personas. En este momento tenemos cientos de miles de personas viendo imágenes pornográficas y de violencia para entrenar a unos modelos para que el primer mundo no los vea. Pero y yo sigo planchando las camisas, cambiando el aceite del coche y recogiendo la basura, y ChatGPT hace poemas y canciones. Me habían contado que era al revés, ¿no? Por tanto, cuidado, porque estamos destruyendo la clase media. Y esa clase media es la que realmente marca las revoluciones sociales. Entonces, en esta destrucción de trabajo, de tareas de automatización, van a estar más afectadas las mujeres que los hombres. Porque las mujeres son las que ocupan más proporción de trabajos en los servicios y en el mundo administrativo, ¿no? Por tanto, ahí hay un efecto que no es equitativo entre hombres y mujeres, entre sectores, entre tareas. Déjame decirte, y por eso es la razón, porque también la filosofía en este momento de la administración americana es: no tengo emigrantes, ¿cómo compenso la mano de obra barata con la IA? Pero aún así, igual no hay trabajo para todos. Siguiente decisión, las mujeres en casa. Y esto forma parte de la ideología MAGA. Y está por escrito en su proyecto 2025, no me estoy inventando nada. Detrás hay un concepto de sociedad, que dice: si no hay trabajo para todos, que solo sea para los blancos, heterosexuales, cristianos y ortodoxos, ¿no? Y las mujeres en casa y los inmigrantes fuera del país. Detrás hay una ideología, cuidado, ¿eh? O sea, que las decisiones no son improvisaciones, no son bravuconadas, hay una ideología.
Europa no pensamos en eso, por lo tanto tenemos que ver cuál es nuestro modelo social, cómo vamos a reinventar esas profesiones, qué tenemos que hacer en el interim. Pero realmente en trabajos, una utility la van a llevar una 10ª parte de las personas, una telco, una empresa energética, cualquier cosa que suponga dar de alta a baja clientes, eso se va a hiperautomatizar. Pero justamente en España, fíjate que en primer lugar, el primer mundo, como es una sociedad de gente mayor, donde no hay un reemplazo demográfico, donde teníamos un gap realmente de puestos de trabajo calificados que dicen, ¡ay, nos faltan 80.000 expertos de ciberseguridad! ¿Cómo los vamos a cubrir? Nos faltan, ahora igual esto ya lo mitigamos, porque en lugar de 80.000 no nos faltan 80.000, nos faltan 2.000 y sí los podemos producir con las universidades. Pero yo creo que en el primer mundo el impacto puede ser menor. Pero luego fíjate que va a ocurrir un fenómeno muy curioso, que es que las tareas, las profesiones más valoradas van a ser las del trato personal. Fíjate que lo que está pasando es que la gente de alto poder adquisitivo tiene un personal trainer, un personal coach, un personal assistant, un personal whatever, ¿no? Un personal shopper, ¿no? Y resulta que entonces, si tú tienes poder adquisitivo, te va a atender una persona. Correcto. Y si tú eres low cost, te va a atender una máquina. Cuidado otra vez en esta diferenciación entre beneficios y costes. Y te he hablado con una persona muy importante que tiene dueño de una cadena hotelera. Dice, mira, lo que va a ocurrir es que la IA te va a optimizar a ti un 60%, ¿vale?, de tu beneficio, de tu ganancia operativa, porque vas a estar haciendo muchísimo mejor planificador de oferta, de demanda, de compras, de rotación de personas, vale, muy bien. Pero ese 60% no lo vas a poder traducir en un 60% adicional de margen, porque el 30% lo vas a tener que utilizar para pagar muchísimo mejor al recepcionista, al conserje, a la persona que me atiende, al del restaurante y al camarero, porque eso es lo que va a ser el valor diferencial. Y en España, que somos un país de servicios, de hostelería, de restauración, de trato personal, yo creo que ahí nos podemos salvar. Pero tenemos que poner mucho más en valor esas tareas de atención personal, pagarlas mucho mejor de lo que estamos pagando ahora nosotros. Y evidentemente ser conscientes de la destrucción neta que va a haber de puestos de trabajo en esos trabajos más administrativos, ¿no? Claro, porque aquí la destrucción neta yo creo que es obvia. Hay informes del World Economic Forum que hablan de ganancia de empleos, que sinceramente no lo entiendo, pero en cualquier caso hay informes de McKinsey, informes de Brookings que definen que se pueden perder un 30% de los empleos antes de 2030. ¿Es exagerado hablar de esta cantidad de empleos o crees que...? A ver, eso se puede mitigar porque puede haber jubilaciones anticipadas. Diríamos que la destrucción va a existir. También pienso que las empresas aún no están tan preparadas para hiperautomatizar algo. Si somos buenos los seres humanos es en gestionar los errores y las ineficiencias. Las máquinas no. Por tanto, si alguna vez tú has hecho proyectos que los he hecho yo de Business Process Automation en las empresas, lo que te encuentras es que el momento que tú quieres automatizar algo, lo primero es que lo tienes que tener bien descrito, ¿no? Y tienes que enseñarle a la máquina, porque la máquina no entiende de, a ver, no pone Carmencita, pero en realidad es Carmen, ¿no? O sea, la máquina no sabe hacer eso. Mira, Carmencita, pues pondrá Carmencita, no diré, no, es que es Karma, ¿no? Entonces, por eso le he pasado al intento un poco fallido de Elon con Dodge, ¿no? Que no es tan fácil llegar a la administración y la burocracia, porque el ser humano es especialista en gestionar zonas grises. Las máquinas o es blanco o es negro. Por tanto, aunque yo me ponga ahora a hiperautomatizarlo todo con un agente, hay una labor previa que las empresas tienen que hacer de datos, de documentación, de tal, que no es tan fácil. Yo siempre pongo el ejemplo. Imagínate que en una empresa mañana te vienen 150 becarios. ¿Qué haces y dices, con ellos? ostras, el primer año voy a estar hipersaturado. Porque es que hasta el becario me entienda lo que hago, no me venga, ¿y qué hago más? ¿Y qué hago más? ¿Y qué hago más? Y tenga autonomía. Pasa un año. Evidentemente, cuando ya han aprendido los 150 becarios, me van a pasar de juniors a seniors en meses en lugar de 3 años, ¿no? Pero ahora estamos en la fase de entrenar el becario. Tanto tenemos que documentarlo todo y podríamos ser inteligentes y, si esto planificarlo bien, generar toda una serie de nuevos trabajos para poder entrenar esos agentes y prever qué va a pasar después. Porque ahora no tenemos ni idea de los nuevos trabajos. Lo dices tú, cuando se mete en la máquina de imprenta. No hay ni idea de lo que va a surgir, ¿no? Entonces, yo creo que van a ser muchísimas profesiones. Para mí el problema es el timing. Es el timing. Sin duda, porque el timing precisamente es el más rápido de la historia. Hace poco Sam Altman decía en una entrevista que cualquier cambio radical de la sociedad debido a una evolución tecnológica, la sociedad lo admite en 2 generaciones, y esto lo hemos visto en todas las revoluciones anteriores, pero que nunca hemos tenido que hacerlo en 5 o 10 años, que es lo que parece que va a pasar ahora. Y con lo cual, porque hemos decidido, porque hemos decidido hacerlo así por otros ahí intereses. Está el tema de lo que hablamos porque no pasaría nada en la escala evolutiva en hacerlo en 20. de millones de personas y de la historia de la humanidad, que son 5 años. Si lo hiciéramos en 10 en lugar de 5, todo esto que estamos hablando se podría planificar bien. Y yo creo que al final no va a salir todo tan perfecto, porque el mundo es imperfecto.
en algún momento, o habrá un gran incidente de la IA que diga, cuidado, paremos. Cuidado, un Hiroshima, Nagasaki de la IA, que se cargue. Esto no sé, recuerdo que le decía un científico Chernobyl de la americano que IA. decía que se va a cargar a 100 millones de personas y entonces nos lo vamos a tomar en serio. Claro. Y la otra es que, bueno, que la gente tendrá que reaccionará, porque el ser humano siempre se abre paso. A mí lo que más me preocupa, Karma, es que este concepto en el que yo veo una destrucción de empleo clarísima, no tengo la menor duda de que habrá un net negativo en los empleos antes de 2030 o alrededor de ahí. Quizás es cierto que tarda un poquito más por cómo las empresas adoptan, ¿no? Pero que tengamos que morir en una renta básica universal parecida a la que tenemos a día de hoy con el ingreso mínimo vital, No, yo lo veo esto. pero que sea un poquito más elevado. Lo que a mí me preocupa más es que lleguemos a un punto, y esto lo dice también Yuval Noah Harari, en que una pequeña parte de la sociedad sea la que permita que el resto de la sociedad sea sostenible. Y entonces, en un mundo globalizado, ¿qué va a evitar que el Amancio Ortega de turno, el Mistral de turno en Francia, el Lovable de turno en Suecia, se largue a otro país donde el impuesto a la IA, donde X o Y sea menor, ¿no? Entonces creo que eso va a generar unos problemas tremendos en algunos países, donde en Estados Unidos puede ser perfectamente sostenible tener un modelo económico de este tipo, pero en otros sitios como Pakistán o Perú sea mucho más complicado porque las empresas de éxito y las personas de éxito que estén teniendo esa ganancia gracias a la inteligencia artificial se vayan porque no quieren vivir como en África, con seguridad privada, cerrados porque el país está hecho una mierda, ¿no? Entonces a mí me preocupa que España esté en ese punto donde nos pasemos dentro del marco europeo, nos pasemos comparado con el resto del mundo, no sé, digo que sea incorrecto, pero nos pasemos regulando y lo que haga es que nuestras empresas se vayan a otros sitios donde hay menos regulación y con lo cual nos encontremos aquí que tenemos el problema social del desempleo, pero encima tampoco tenemos los agentes que nos traen la riqueza porque, pues, oye, tenían una opción como Andorra de pagar un impuesto de sociedades menor o de irse a Luxemburgo, Irlanda o a Estados Unidos en este caso, ¿no? O sea, me preocupa que si no es algo que hagamos de forma mundial, no tenga un efecto adecuado. Bueno, ya se hizo el acuerdo de la OCDE de un impuesto mínimo del 15% en todos los países. Lo sé, está firmado hasta que Trump ha dejado de firmarlo. Te quiero decir, el señor Trump puede estar aquí y mañana no estará, y él ahora hace una cosa y de aquí a 2 años cuando tenga los midterms. midterms. En los próximos 4 años, que quizás son los 4 años más definitivos de la inteligencia artificial. De verdad, o sea, yo creo que la sociedad americana tiene muchas cosas a admirar y yo creo que la sociedad americana también existe. Y no todo el mundo ve bien lo que está haciendo su ejecutivo. Y el ejecutivo al final depende de que le vuelven a votar. Y si al final hace cosas que son impopulares y cosas que tampoco cuadran, porque el sector financiero tampoco está encantado de la vida con este vaivén de aranceles. Por lo tanto, yo creo que él está haciendo como probando dónde están los límites, ¿no? Dónde están las líneas rojas. En 2 años hay un midterm elections y él no las querrá perder. Por lo tanto, si tú no quieres perder las elecciones, tendrás igual de afinar un poco el tiro. Pero bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es, muy bien, esto pasa allí, pero no nos vamos a volver locos. Nosotros tenemos nuestra hoja de ruta, no tenemos que ser competentes, tenemos que ser un país atractivo, tenemos que ser, y lo somos. Mira cuánta gente está viviendo, estamos en Málaga, cómo se ha convertido Málaga en un hub internacional. ¿Por qué? Porque hay calidad de vida. Porque hay calidad de vida y porque nuestro modelo funciona, nuestro estado de bienestar que nos ha costado tanto tiempo. Europa es un proyecto de paz. Europa no nació para fastidiar a Estados Unidos, como ha dicho J.D. Vance. Europa es un proyecto de paz, después de estar siglos matándonos entre nosotros. Tanto, Europa es un proyecto de paz, es un proyecto de valores. Somos los guardianes de la moral del mundo. En este momento, si Europa no está allí defendiendo los valores, no hay nadie que lo esté defendiendo. No está defendiéndolos nadie. Yo creo que tenemos esta gran oportunidad de volvernos a reivindicar igual lo que está haciendo Trump en este momento es unirnos, ¿no? En una estrategia común, porque es que si no, el concepto desaparece. Me preocupan más los enemigos internos, no me preocupan los enemigos externos. Me preocupan los enemigos internos, los que tenemos en la sociedad que quiere cargarse el modelo y los principios y valores de Europa, como estamos viendo por el auge de partidos nazis en Europa, que es tremendo, ¿no? Que estemos viendo eso. Tenemos una guerra a las puertas de Europa, tenemos que tener una actitud absolutamente contundente y unificada. O sea, tenemos unos problemas que tenemos que resolver. Yo no me preocupa la fuga de talento, yo creo que Europa es un país súper atractivo. Tenemos una oportunidad de recuperar ahora talento americano. Evidentemente tenemos a Saudi, tenemos a Emiratos Árabes, que los conozco muy bien, que he trabajado con ellos, y que son grandes países haciendo las cosas muy bien, pero no tienen la libertad de pensamiento que tenemos en Europa. Y evidentemente la ciencia nace por libertad de pensamiento. Por tanto, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Su apuesta principal, que ha sido la ciencia y la fuga de talentos, pues hay gente que está diciendo, bueno, pues igual ya no me voy a Estados Unidos. Yo soy senior fellow en Harvard. Los únicos que se han puesto delante de decir, cuidado, es que lo que nos hace a nosotros una potencia es tener a estudiantes internacionales que aportan su visión distinta del mundo.
Si esto tú empiezas a generar una imagen de que no es un país seguro, que no es un país fiable, que yo puedo entrar y tener una beca y no sé qué pasará mañana porque me la puede quitar el señor de migración cuando pase por la frontera porque me mire mi WhatsApp y no le gusta lo que he escrito, que esto está pasando, entonces ahí no vas a ir. Y mucho talento que teníamos en Europa y que se iba, ahora ya no se va a ir y mucho va a volver. Y tenemos esa oportunidad para captar el talento. Basta que a una calidad de vida. Yo siempre pongo a mis amigos americanos un ejemplo. Tengo una madre que lamentablemente, bueno, tiene 88 años y que ha tenido 2 cánceres. Y los ha superado los 2 y vive con mi padre, que tiene 90, fenomenalmente, están fantásticamente los 2 viviendo solos. Mi madre tiene un cáncer de colon y un cáncer de mama. Dice, en Estados Unidos, y esto lo ha pagado la sanidad pública española. En Estados Unidos, mi madre estaría muerta y yo estaría en bancarrota. ¿Vale? Esta es la realidad. Oye, no me compares. Que tengo que pagar impuestos, los pago encantada de la vida. ¿Vale? Porque el coste individual que hubiera sido, eso no me lo paga nadie. Entonces, creo que tenemos un modelo que tenemos que pensar cómo lo seguimos haciendo sostenible, que es el gran tema de Europa. España es un ejemplo donde estamos manteniendo el nivel de crecimiento económico por encima de la media europea gracias a la inmigración. Es un ejemplo donde la inmigración funciona. Y ahí tenemos los valores de agarrarnos a ellos. Tenemos un caso de éxito que funciona. Evidentemente, el mundo digital es un mundo donde no va vinculado a la ubicación física, que sí que lo era la revolución industrial. La revolución industrial creaba puestos de trabajo localizados. Yo montaba una fábrica en A Coruña y allí se quedaba la base productiva. El mundo digital hace que yo haga así, conecte y bueno, eso es lo que cambia. Pero ¿qué estamos viendo ahora? Que realmente donde vuelve a recuperar el valor, el territorio, es en recuperar los nuevos puestos industriales del siglo XXI. Y ahora estamos viendo dónde ubico un data center, que es una infraestructura crítica, dónde voy a ubicar una foundry, dónde voy a ubicar un centro de diseño de chips como ahora en Málaga, el IMEC. Y eso son los nuevos fábricas del futuro, que también van a tener un impacto de ecosistema. ¿Y dónde va a ir el talento? Donde haya las oportunidades, donde haya mejor calidad de vida. Yo creo que España tiene esas características y Europa también. Pero Carmen, si lo estamos haciendo tan bien y es cierto que hay cosas. No lo estamos haciendo bien. Sabemos dónde están los puntos débiles, lo que tenemos que empezar a resolverlos. No lamentarnos es decir, y buscar hay cosas excusas como, externas. como lo que has comentado de tu madre, que evidentemente casos individuales los hay a patadas, donde en Estados Unidos estaríamos literalmente muertos o en bancarrota. Pero si lo estamos haciendo bien en ese sentido, independientemente, o sea, si preferimos, porque muchos preferimos vivir en España que quizá una sociedad como la americana, ¿por qué la sociedad americana en los últimos 20 años triplica la economía europea? Es decir, estamos en un punto en que lo estamos haciendo como creemos que debemos hacerlo. ¿Pero quién te dice que esto es la medida del éxito? Es que no se trata de que sea la medida del éxito, lo que se trata es que la medida es que en España... Pero tienen la deuda de trillions, ¿eh? Pero en España a la gente le cuesta tener un coche. En España la gente tiene que compartir habitación en Barcelona, teniendo un salario en una empresa. En algunos sitios concretos donde hay, evidentemente. Sí, por ejemplo, Barcelona o Madrid, que es donde vive la mayor parte de la población. No en números concretos, pero en números relativos. Claro. Pero entonces esa persona. ¿Y pensás que Estados Unidos o no? ¿Qué pasa en Silicon Valley? Nadie quiere ir a volver a trabajar. ¿Por qué? Porque la gente no se puede pagar. O sea, la gente no está volviendo a la. O sea, en este momento Silicon Valley las empresas son empresas fantasmas donde la gente está vacío. Porque como no pueden pagar un piso en Silicon Valley, en la zona de cerca, tienes que estar commuting 2 horas o 3. Pero la gente dice, yo no voy a ir cada día 2 horas y 2 horas vuelta y me quedo de teletrabajar. Está pasando en Nueva York, está pasando en San Francisco. Lo que yo creo que es innegable es que la riqueza en Estados Unidos individual, la gente, tiene una calidad de vida en términos económicos mejor que la de España. No estoy de acuerdo, para nada. Mira, la diferencia es después de la crisis del 2008. Hay 2 cosas. La crisis de 2008, crisis de Enron, ¿vale? Se convierte en una crisis global, ¿vale? Aquí el error que hace Europa, ¿vale?, es el famoso austericidio, ¿vale?, y que nos permitió, en un momento donde el sector privado no podía invertir, va el sector público y dice, reduzco costes. Con lo cual, si no se recupera el sector privado y el sector público no está para inyectar dinero, tenemos 10 años perdidos, que es lo que hizo Europa. Perder 10 años, del 2008 al 2018. Y por eso esa lección la aprendimos y por eso cuando vino la pandemia dijimos, no, la manera de salir de esto no es con el austericidio, es mancomunando la deuda, invirtiendo en el sector público, esperando que se recupere el privado y luego ya siga, ¿vale? Y en eso estamos, muy bien. Fondos de Next Generation. La diferencia entre el mundo post-2008 y ahora es que en este periodo la economía europea, tú me lo habías dicho, ha crecido un 30% y la economía americana un 60%. Esa es la realidad. ¿Pero qué ha ocurrido? Que ese 60%
no se ha repartido equitativamente en la sociedad. Lo que ha hecho es aumentar la diferencia. Y por tanto, el problema estructural que está resolviendo Trump, que son sus votantes, es toda esa América profunda, esa clase media que no ha visto el beneficio de ese 60%, que lo han concentrado una masa muy pequeña de hiperbillonarios, ¿vale? Y la diferencia enorme entre el rico y el pobre en Estados Unidos se ha aumentado. Y es esa persona que dice, ¿y dónde están los beneficios de todo eso? Porque yo no los he visto. Los que han aupado a Trump, y con razón, porque no se ha repartido equitativamente eso. Y por eso Trump, su estrategia es, tengo que recuperar base industrial, tengo que recuperar protección industrial. Fíjate que yo siempre digo que el mérito de China, y el hecho por la cual la razón China hoy en día es una potencia mundial y no lo era hace 25 años, ¿vale? No es porque tenga 1.500 millones de habitantes, no es porque sea líder en tecnología, es porque ha sacado a 800 millones de personas de la pobreza. Eso es lo que convierte a China en una potencia mundial. Las potencias mundiales lo son en tanto cuando sean capaces de reducir la desigualdad. Y por eso Europa ha sido una potencia de muchos siglos y tenemos que seguir apostando. El problema de India es que no ha sacado a 500 millones de personas de la pobreza como ha hecho China, porque si no sería una potencia mundial por su peso demográfico. Por tanto, cuidado con todo ese análisis. Hay los billonarios del mundo, para mí lo más pornográfico que existe en el mundo es San Francisco, que tienes a 2 kilómetros los billonarios, hiperbillonarios del mundo mundial, y al lado gente que se muere por las calles o por fentanilo, o estás tirado por la calle y nada se sabe si es que está dormido, muerto, drogado o borracho, ni nadie le importa. Pasa por encima y entra a su hotel de 5 estrellas. Esto no es una sociedad ejemplar para mí. Y los americanos lo saben. El mantra de los americanos es el sociedad del bienestar, que no tenemos en Estados Unidos, porque nosotros hemos subvencionado el estado de bienestar europeo, cual que tampoco es verdad, ¿no? Pero bueno, es decir que pero yo te digo que al final no tenemos que cambiarnos la chaqueta con los americanos. Lo que podemos encontrar es hacer cosas bien como hacen los americanos. Efectivamente, aprender lo que ellos hacen bien. Pero es una cambio, sociedad por ejemplo, no lo innovadora. estamos haciendo. Bueno, digo, nosotros tenemos nuestros puntos. A ver, tenemos otras prioridades, hemos tenido otras prioridades y nos han cambiado el paso, un modelo económico basado en la industria, basado en servicios, y ahora estamos en un modelo digital donde es economías de escala. Y los puntos fuertes de Europa, que son su diversidad cultural e intelectual, en un mundo del digital no son puntos fuertes, son puntos débiles. ¿Por qué? Porque el mundo digital, solo su business case es economías de escala, es estandarización y economías de escala. Y Estados Unidos ha actuado como un único país en bloque y Europa no. Ese es el gran problema de Europa. Si Europa actúa como un único país en bloque, ¿vale? Eso tiene unos... Es que venimos de luchar entre nosotros durante cientos de años, no se cambia, o sea, no hemos sido un país nunca. Y hemos hecho un esfuerzo que ha sido en la Unión Europea y la Unión Monetaria, tener la única moneda, o sea, esto fue... Pero aún así, Totalmente. teniendo la única moneda que pensábamos que era lo más difícil, no hemos conseguido un supragobierno, que es la Comisión Europea. Estamos siempre con tensiones. Francia compitió con España y con Italia por lo mismo, por el aceite de oliva, por el vino, por la moda. O sea, y esto es lo que tenemos que aprender. Y si lo aprendemos bien, y si no, no existirá Europa. Entonces, la estrategia de Estados Unidos, ¿cuál es? No reconocer Europa. No ha recibido a von der Leyen aún. Es debido a Europa, porque así yo hago negocio uno a uno, negocio con Italia lo que me interesa, negocio con Francia lo que me interesa, negocio con Alemania lo que me interesa. Claro. Y si nosotros caemos en eso, pues haremos lo que, bueno, pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, roadmap, vamos a intentar definirlo en términos lo más simple posibles. En Europa tenemos que seguir el plan que tenemos establecido con el AI Act, continuar este camino. La del AI mundo que es de algo inteligencia absolutamente artificial. relevante. La AI que es un framework que da confianza al mercado. Lo que tenemos que hacer, y por tanto no tenemos ninguna razón para cuestionarlo, está muy bien diseñado, está pensado para evolucionar con la tecnología y está pensado para hacerlo con colaboración público-privada, como se está haciendo. Esto no es el problema de la innovación. Tenemos que invertir muchísimo más dinero. Europa tiene que invertir muchísimo más dinero en innovación deep tech, que no es el corto plazo B2C, es innovación profunda. Y tenemos una gran oportunidad que son los fondos de defensa, es decir, el aumento de gasto en defensa. Porque no nos olvidemos que Silicon Valley nace como consecuencia del gasto en defensa, de DARPA y de NASA Ames Technology y de la transferencia de las investigaciones en el mundo de la defensa al mundo civil. Esa transferencia del mundo de la defensa al mundo civil es lo que creó Silicon Valley. Europa nunca tuvo eso. Ahora tenemos una gran oportunidad con un mundo distinto, que es que en este momento no solamente las inversiones en el mundo militar pasan al mundo civil, sino que las innovaciones en el mundo civil pueden tener una aplicación militar. Hablamos de tecnologías de doble uso. El dron no se inventa para uso militar y vemos que tiene un uso militar, ¿no? Entonces, ahí tiene una gran oportunidad de Europa por inventar por primera vez muchísimo más dinero en un mundo de tecnología para invertir en tecnologías
de largo alcance, con base tecnológica científica, que es nuestra fuerza en nuevos materiales, en tecnologías de uso dual, como nunca hemos tenido. Porque la guerra ya no son cañones y balas, la guerra es ciberseguridad, la guerra es drones, la guerra es inteligencia artificial. Entonces, ahí para mí tenemos una gran oportunidad para levantar proyectos. Nosotros tenemos que invertir en aquello que somos buenos nosotros, no lo que son buenos los demás. Estados Unidos es muy bueno solo en un sector, el sector digital no regulado. Nosotros somos buenos en energía, nuevos materiales, en farmacia, eso somos lo que somos buenos. Ahí tenemos que invertir en aquello que somos buenos. Tenemos que invertir en infraestructuras críticas, en las gigafactories, en data centers, pero sostenibles. No tenemos que renunciar tampoco a los objetivos de energías sostenibles. Entonces, es invertir mucho más, digamos, inteligente de manera agregada, porque se dispersa muchísimo dinero en planes europeos, un poco contento todo un poquito a todo el mundo. No tenemos que competir contra nosotros. ¿En qué es bueno Francia? Mejor que nadie, que lo lidere él. ¿En qué es bueno España? Mejor que nadie, que lo lidere él. Y eso es un propósito político. Y para mí el gran riesgo de Europa en este momento es que no haya liderazgo político a nivel europeo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y el roadmap para alguien, para una empresa, para una pyme, para una persona, es decir, estamos ante la mayor oportunidad de la historia de las últimas décadas, gracias a la inteligencia artificial, para individualmente llegar a ese éxito, si quieres llamarle. Absolutamente. Las empresas pymes ya no tienen problemas de tamaño. Una pyme puede competir a nivel global, porque habrá muchas cosas que tendrá la dimensión global siendo una empresa pequeña, ¿no? Por lo tanto, elimina la barrera del tamaño, vende la barrera del mercado. Creo que las empresas tienen que estar aprendiendo y probando. Yo creo que el próximo año todos tienen que estar aprendiendo y probando para ver en qué aplica eso. Luego, entender que el gran valor que tienen son sus datos de empresa, es su activo estratégico. Todas las empresas de cualquier sector van a ser empresas de datos y de inteligencia. Y la única ventaja competitiva que va a tener una empresa respecto a otra van a ser los datos únicos que tú tengas y la inteligencia única que seas capaz de extraer de esos datos. El first party data va a ser más importante que el third party data. Es decir, si yo tengo un negocio que me va a permitir tener los datos de primera mano a mi cliente, eso va a ser la clave, porque venderlos a terceros cada vez va a ser más complicado. Y luego, utilizar todo eso pues, para eficientar procesos, para ser más creativo, para inventar, para llegar más lejos. Y eso no sabemos cuáles son las soluciones, porque el caso de uso lo vas a tener que buscar tú. Y ahí yo te digo, pues eso, aprender y probar. Karma, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros y creo que es una visión, desde luego, que nos deja ver perfectamente desde arriba el plan que tenéis o que ha habido en Europa para conducirnos y esperemos que salga bien, porque desde luego lo vamos a ver en los próximos años. Yo diría que el mensaje es: nada de lo que está pasando es inevitable. Nosotros tenemos que ser dueños de nuestro destino y el futuro no está escrito. Lo escribimos cada día nosotros con nuestras decisiones y nuestras acciones. Muchas gracias, Karma. A ti.